y a todos. Vamos a comenzar con esta comisión de presupuesto y hacienda, en este caso con los informes de la audiencia de cuentas, con un único orden del día. Y antes de empezar vamos a pedir las sustituciones de los grupos. Por el grupo mixto me han manifestado que no podían asistir, con lo cual no asisten. Por la agrupación socialista Gomera, sustituciones. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Por el grupo de Sí Podemos. Sin sustituciones. Muchas gracias. Por el grupo de Nueva Canaria, no hay sustituciones tampoco. El grupo popular. Sí, el señor Juan Manuel Casaña sustituye a doña María Australia Navarro. Muchas gracias. Por el grupo nacionalista canario. Sí, buenos días. Judith Bayarri por José Manuel Barragán. Muchas gracias. Y por el grupo socialista. No hay sustituciones. Perfecto, pues empezamos con el orden del día de la fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2019 y damos la bienvenida al presidente de la audiencia y tiene la palabra por tiempo de 20 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Estamos ante un informe que responde a un mandato legal, tanto de la ley de la audiencia de cuentas como de la ley de hacienda pública de la comunidad autónoma. Se incluyó en el plan de actuaciones de 2019, se aprobó definitivamente el 23 de diciembre de 2020 dentro del plazo legal y antes también del 31 de diciembre se remitió al Parlamento. El año pasado vimos este mismo informe referido al 18 en 2,5 meses, este año lo vemos en 5,5 meses sobre rendición de la cuenta por parte del presidente de la audiencia. En otros años hemos adelantado de manera importante gracias al esfuerzo que se realiza en esta comisión. Se presentaron 74 alegaciones, de las cuales se aceptaron 41, pero la mayor parte no son alegaciones de fondo, sino aportaciones de documentación que no fueron aportadas en su momento. Es un informe de regularidad que toca la parte de legalidad y financiera, pero limitada, ya que realmente no estamos fiscalizando la totalidad de los aspectos que incluye la cuenta, sino aquellos un poco selectivados para sacar las verificaciones que quería la audiencia. Concretamente son si los estados financieros están libres de incorrecciones debido a fraude o error, para permitir manifestar una opinión, si se han cumplido todas las normas legales y reglamentarias y las de procedimiento. Se analiza la situación económica, financiera y presupuestaria de los entes del sector público de la comunidad autónoma. Se comprueba la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la comunidad autónoma y se realiza un seguimiento de las recomendaciones pendientes de años anteriores. El alcance son los entes del sector público limitativo, la administración y los organismos autónomos, los estimativos, que son las entidades públicas y las sociedades, las fundaciones y los fondos sin personalidad jurídica. El año que se refiere es el 2019 y destacar que es la primera cuenta que se rinde conforme a la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad aprobado por la orden de la Consejería de Hacienda de diciembre del 18. En dicha orden se establece una aplicación progresiva a la espera de la adaptación de determinados aplicativos informáticos del sistema de gestión económico-financiero y después también de los sistemas logísticos. Este tipo de aplicación, o sea que de alguna manera es paulatina, implica una limitación al alcance, que es tanto en el inmovilizado intangible como en el material. No se han registrado en los asientos de apertura y cierre los posibles ajustes derivados del inventario físico, de las correcciones de valor, ni del sistema de valoración. Por lo tanto, en tanto no se realicen estos ajustes, la valoración del inmovilizado de alguna manera no da la veracidad suficiente y se origina una limitación al alcance hasta que se realicen esas adaptaciones. El informe este año incluye muchos links y nos hemos llevado la sorpresa a la hora de preparar esta comparecencia de que la mayor parte de los links no funcionan. Y les pido disculpas por ello. Se ha cambiado en el marco de comunidad autónoma algún repositorio y se han quedado
inútiles la mayor parte de ellos. En cualquier caso, si tienen interés, me lo comentan y yo les hago llegar la documentación que necesiten. Hablando de la cuenta consolidada del sector público, estamos hablando de un presupuesto definitivo consolidado de 9.423 millones. La ejecución de gastos es 8.657,6, de los cuales el 36,8 es personal. Globalmente, el grado de ejecución presupuestaria ha sido un 92%, aun cuando dichos porcentajes en los capítulos 6 de inversiones reales y 7 de transferencias de capital no superaron el 40,3% y el 73,5% respectivamente. El porcentaje de obligaciones reconocidas por habitante es de 4.020, que se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, y la inversión media por habitante son 305,93 euros, superior a los 377,67 del año anterior. El grado de ejecución de ingresos ha sido del 92%. Las fuentes de financiación del presupuesto siguen siendo las transferencias del Estado y los fondos europeos, los fondos que se establecen para los servicios públicos esenciales, que ascienden al 76,6. Esta apreciación o este porcentaje es una de las cosas que motiva el párrafo de énfasis que comentaremos al final de la intervención. Gasto en políticas públicas ascendió a 7.722 millones de euros, 419,8 millones más que el año pasado. Destacan el 42,1% de asistencia sanitaria y salud pública, el 22,4% de educación y el 10,7% de aportaciones a las corporaciones locales. Continúa la situación de años anteriores que se viene destacando por la audiencia respecto a la evaluación de políticas públicas, por no tener en cuenta la eficacia, eficiencia y economía de los proyectos y el nivel de cumplimiento de objetivos. Ellos, a pesar de ser uno de los ejes de la estrategia de gobierno abierto que mantiene el gobierno vigente, sí hay un adelanto ya realizado en el final del año 2020, es que se ha sacado un sistema simplificado de dirección por objetivos que en principio tiene que aplicarse antes del 31 de julio del presente año 2021. O sea, veremos cuando se vea esa cuenta. El incremento total de los ingresos del sistema de financiación son 101,4 millones, se sitúa por debajo del incremento de obligaciones reconocidas para las políticas de servicios públicos fundamentales, con lo cual se reduce el porcentaje de cobertura de estos gastos. Hablando ya de manera específica de la parte de administración pública, el remanente de tesorería al final del ejercicio era negativo en 21,5 millones y este remanente negativo entra en contradicción con los 511,6 millones que mantienen los organismos autónomos por diferentes motivos, básicamente por las transferencias que se realizan desde la administración pública de la comunidad autónoma, que no se han convertido en gastos por diferentes motivos y que tampoco pueden ser consolidados en esos organismos autónomos. A estos efectos hay una serie de normativas en la Ley General de Presupuestos de 2019, en la de 2021 y una instrucción de la intervención, pero bueno, todavía no se ha podido aplicar. Esperemos que el año siguiente implique el objetivo de estas normas, que son que los fondos que no se han aplicado devengarán para el ente una obligación de reembolso y una imposibilidad de consolidación en su presupuesto. La dotación para la provisión de insolvencia son 280,9 millones, con un incremento de 107 millones sobre el año anterior. Este es un tema importante porque ha sido bastante debatido en esta comisión y el aumento fundamentalmente obedece a la emisión de la resolución número 168 de 17 de marzo de la Intervención General, en la que aprueba una instrucción de contabilidad que sustituye a la existente de 2002 y que establece el criterio para el cálculo de la provisión de insolvencias en la contabilidad a efectos de determinar el remanente de tesorería. Hay 4 conclusiones en las cuales se pone de manifiesto que se mantienen las diferencias de información entre el sistema de gestión tributaria y el sistema de contabilidad. Concretamente, hay dificultades en las insolvencias, en los saldos de derechos pendientes de cobro y en las relaciones de deudores, que es un tema que la audiencia lleva insistiendo más de 5 años y bueno, y que puede afectar al principio de imagen fiel de la situación económica. El pendiente de cobro continúa en una senda de reducción iniciada en el ejercicio 2018.
con una disminución de este año a 2018 de 10,2 millones de euros. La información que se figura en la memoria relativa al personal, que es obligatoria en el Plan General de Contabilidad, comprende únicamente el número medio de empleados al 31 de diciembre, 9.066 efectivos, tanto funcionarios como personal laboral, sí, pero que no sin comprender el personal de justicia y el docente, y además no se incorpora en la memoria el número de efectivos exactos a 31 de diciembre. Hay 852 expedientes de nulidad tramitados por la Consejería de Educación, de los cuales 655 son relativos al transporte escolar, que adolece unos problemas que ya también se han ido tratando en la comisión. Y bueno, este tema es importante porque hay una cierta quiebra de los principios básicos de la contratación. Existen una serie de sentencias que están actualmente en fase de recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el tema de la moratoria. Todavía no hay ninguna sentencia en firme, pero bueno, se pueden originar efectos indemnizatorios que quedarán pendientes de fijar en años posteriores. Todavía no hay ninguna, como he insistido, ninguna sentencia firme. Sigue sin crearse la comisión de evaluación prevista para el FEDECAN, y por lo tanto no se cuenta con su informe de evaluación, pero sí consta que se ha contratado a un externo para la evaluación de 2016, 2017 y 2018. La ausencia de estos informes es importante porque de alguna manera impide corregir los defectos que se hayan podido detectar. Se incumple la disposición de la Ley de Presupuestos de 2019 sobre la obligación de reservar un porcentaje mínimo del 2% y máximo del 4% para centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido, y también se incumplen las previsiones de esta misma Ley de Presupuestos para la aplicación de las inversiones financiadas con ahorros producidos en la gestión del contrato centralizado de energía eléctrica y la inversión de 20 millones de euros en saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. En cuanto a los organismos autónomos, sus gastos ascendieron a 3.858 millones de euros y este se concentra básicamente en el Servicio Canario de Salud, seguido a bastante distancia por el Servicio Canario de Empleo con 7,4. Los ingresos fueron insuficientes, los ingresos del Servicio Canario de Salud fueron insuficientes para financiar sus gastos, a pesar de ser modificados al alza mediante la generación de 364 millones de euros de ingresos. Y eso implicó en todo caso que su saldo presupuestario fuese negativo en 68,6 millones de euros y que también llevó a un saldo presupuestario definitivo del año en 22,4 en el conjunto de los organismos autónomos. No obstante, tenemos que tener en cuenta la cifra alta de remanente de tesorería de los organismos autónomos que palía este problema. El remanente de tesorería ascendió a 533,1 millones de euros y a pesar del remanente de tesorería del Servicio Canario, que indudablemente fue negativo. Ya comentamos lo que pasaba con este remanente y las previsiones que había por parte de la comunidad autónoma para trasladar parte de este remanente al presupuesto de la comunidad autónoma. Destacar la aplicación de los criterios de la audiencia y actualmente de la intervención en el ajuste del dudoso cobro para el remanente, pero en todo caso quedan 82,6 millones de euros fundamentalmente concentrados en el ICABI y en el Servicio Canario de Empleo. En el ICABI no se ha detectado ningún tipo de avance y el Servicio Canario tampoco, pero comunica que ha creado un equipo al efecto para trabajar este problema. El periodo medio de pago se ha mantenido en la media 58 días, no está muy lejos del plazo legal, pero hay que incumplirlo. En todo caso, por ejemplo, el ICAP tiene un plazo que ronda los 100 días y en el Servicio Canario de Salud los 40 días. Un tema importante es el 76% de las nulidades tramitadas en ejercicio estaban referidas a suministros, siendo el Servicio Canario de Salud el organismo que mayor volumen tramitó. Un total de 406 millones y 87.000 expedientes. Es el 99% del total y afecta casi al 50% de la contratación del Servicio Canario
de salud. Hay un incremento del 20% respecto al año anterior. En cuanto a las otras entidades públicas que son y los consorcios, nuevamente no presenta cuentas el consorcio del Rincón. Todas las entidades tuvieron suficientes ingresos para financiarse. El saldo presupuestario agregado ascendió a 6,4 millones de euros y produjo un superávit de 5,8 millones de euros. El remanente de tesorería es positivo en 73,3 millones de euros y ha habido también procedimientos de nulidad, pero bueno, de importes mucho menores, y quizás el único destacable es uno de 2 millones de radio de televisión. En cuanto al sector público con presupuesto estimativo, o sea, el de las sociedades, se incumple el plazo y aportación de documentación de las cuentas en la mayor parte de ellas. Existe una incertidumbre ya planteada el año pasado sobre Gestur Tenerife para continuar su actividad, ya que tenía 19,6 millones de euros pendientes de valoración. No contemplan tampoco objetivos cuantificables ni indicadores, y los gastos de personal pasaron de 72,8 millones a 89,7, básicamente por el tema de la asunción del personal de radio y televisión. En cuanto a las fundaciones, no consta el programa de viabilidad y saneamiento de IDEO, que se originó por un desequilibrio en la previsión de fondos de maniobra negativo en 2018-2019. Los gastos de personal de la Fundación de Lengua, IDEO, Acción Social y Museo se incrementaron durante el ejercicio por encima de lo presupuestado en 345.000 euros, sin que conste la preceptiva aprobación por parte de la Dirección General de Presupuestos. El conjunto de fundaciones depende financieramente del sector autonómico, con lo cual le afecta el cálculo de los objetivos de estabilidad y deuda. Destacar aquí que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, como este informe se le remite al mismo tiempo que se le remite al Parlamento, se remite al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ha abierto diligencias preprocesales 1521 sobre la posible exigencia de responsabilidad contable sobre estos hechos. Ahora actualmente está pendiente de designación del delegado instructor, o sea que todavía no sabemos el efecto que puede tener esta apertura. En cuanto a los fondos carentes de personalidad jurídica, ahora mismo hay 4 fondos, 3 había el año pasado. Se trata de instrumentar los instrumentos financieros previstos en el programa FEDER 2014-2020 para facilitar el acceso a financiación de las empresas canarias. Se ha creado el Canarias Financia con 15,2 millones de euros, pero tanto como pasó en 2018 y en 2017, tampoco en 2019 se formalizó ninguna nueva operación asignada a los 4 fondos, y la acción de SODECAN ha estado centrada básicamente en la gestión y recuperación de las operaciones vivas y en el seguimiento de los proyectos que se estaban financiando. Sí hay que destacar que en el boletín de 7 de mayo de 2020 se produjeron las 2 primeras convocatorias del Canarias Financia. En cuanto a las operaciones financieras, se alcanzaron los objetivos para el 2019 de estabilidad y deuda pública, no así el de la regla de gasto, aunque la intervención general mantiene una discusión educada con la intervención general de la Administración del Estado en cuanto a determinados criterios. Solo se ha resuelto uno de ellos y, bueno, la resolución de todos puede implicar un recálculo en estas materias. La deuda viva al final del ejercicio era de 6.613 millones de euros, que equivale al 14% del PIB, inferior en 1,8 la deuda autorizada para Canarias. Las obligaciones reconocidas de amortizaciones financieras fueron 955 millones y la deuda total de las empresas públicas con entidades financieras pasó de 91 millones de euros a 91,4 millones de euros. La comunidad autónoma figura como balista de 652 operaciones financieras formalizadas con empresas privadas que implican 16,2 millones de euros. En todas participa la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias. El riesgo total para la comunidad autónoma es de 110,1 millones de euros.
Como resultado del análisis de las cuentas, así como de la documentación económico-financiera y presupuestaria objeto de fiscalización, se da una opinión favorable por haberse ajustado la comunidad autónoma con carácter general a la normativa vigente y por haberse presentado la información de dicha actividad con los principios contables que le son de aplicación. Pero bueno, la opinión es favorable, sin perjuicio de esos defectos e incorrecciones que se manifiestan en las conclusiones. Hay un párrafo de énfasis que tiene dos componentes. Uno es la dependencia del 70% que antes les comenté del sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuando se está hablando por una parte de modificación y por la otra es la afectación de la pandemia, que parece que produce un efecto claro sobre las cuentas públicas, tanto aumento de gastos presupuestarios, disminución de ingresos, un esfuerzo importante en los servicios sanitarios y sociosanitarios y un poco aparece la necesidad de nuevas fuentes de financiación para dar una respuesta. En cuanto hay 11 recomendaciones que en realidad se derivan de las conclusiones un poco que les he trasladado. Las podemos posponer para lo que surja en el debate y así no le cumplo el tiempo de la manera más ajustada. A su vez también existe el seguimiento de las recomendaciones del ejercicio anterior, de las cuales si quieren también podemos hablar posteriormente en el debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pedro Pacheco. Y a continuación, y hemos estipulado por tiempo de 8 minutos, tendrán la palabra los grupos de menor a mayor. El grupo mixto no se encuentra en la sala por la agrupación socialista Gomera. Tiene la palabra la señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Darle nuevamente la bienvenida a esta Cámara, señor Pacheco, una vez más a esta comisión para explicarnos, pues en este caso, la cuenta general de la Comunidad Autónoma del año 2019. Quiero comenzar el debate de este análisis de esta cuenta general, pues dando las gracias también a la Audiencia de Cuentas de Canarias por habernos facilitado pues un informe, la verdad, tan detallado y que nos facilita tanto el trabajo. El año pasado, señor Pacheco, cuando aprobábamos en sesión plenaria las propuestas de resolución de la cuenta general del año 2018, proponíamos, entre otras cuestiones, que se flexibilizaran las reglas de estabilidad presupuestaria para usar nuestro superávit. Algo que hoy en día afortunadamente se ha conseguido, es verdad que se ha conseguido porque debemos luchar contra la COVID-19, pero hay que reconocer en este caso pues que Europa ha estado acertada con respecto a sus medidas y ha supuesto o nos ha ayudado, ha supuesto pues un salvavidas importante pues para el sector público en general, pero en este caso en particular para el sector público canario. Otra cuestión que proponíamos era que se reforzara el sistema de financiación autonómica para hacer frente a los servicios públicos esenciales con mayor suficiencia financiera. Si bien es cierto que se ha activado un escudo social para que los más vulnerables tengan cobertura en esta crisis y que también hemos puesto más medios en la educación y en la sanidad, también es cierto que debemos seguir solicitando al Estado que se abra el debate de la financiación autonómica y en ese caso luchar por obtener un sistema basado en criterios objetivos y solidarios, porque consideramos e insistimos que sería lo más equilibrado y también lo más justo. En cuanto a las propuestas que solicitamos, entre ellas está el implantar un módulo de gastos con financiación afectada para tener un seguimiento eficaz de los proyectos que se desarrollan. Algo que, según el informe que evaluamos hoy, pues nos indica que se ha comenzado a hacer y esperamos que esté operativo plenamente en los próximos ejercicios, aunque sabemos perfectamente que tardará varios años en tenerlo activo en todas las áreas y en todos los entes de la comunidad autónoma. Pero insisto que debemos lograrlo en los próximos ejercicios. Hay muchas más propuestas que esperamos que se implementen, pero algo en lo que debemos comprometernos pues es en resolver las deficiencias de la cuenta general
que muestra año a año, que se muestra año a año y que no se solventa, siendo uno de los más importantes pues la continua falta de indicadores para poder medir de forma objetiva la utilidad pública de muchos de los entes del sector público, de la administración pública, del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo digo porque insistimos en que eso nos permitiría pues mejorar la eficacia, la eficiencia y sobre todo pues racionalizar el gasto público, y más ahora pues en la crisis económica que nos está tocando vivir. Hay que indicar que en el año 2019 tampoco se cumplió con todas las obligaciones de entrega de documentación de las contrataciones y convenios a la audiencia de cuentas, y que debemos de seguir trabajando también en implementar la plena transparencia, en este caso del Gobierno de Canarias. Como también se debe de seguir mejorando en la implementación de los programas informáticos como el MAGIN y el CEFLOGIP, para que se corrijan los problemas que hemos tenido estos años, y sobre todo el problema mayor pues en el cobro de obligaciones tributarias, ya que estos derechos de cobro en los pasados ejercicios pues pusieron en duda la obtención de cientos de millones de euros de ingresos públicos pendientes, algo que pues tenemos la obligación de corregir necesariamente, si puede ser en esta legislatura, en la que no podemos, como he dicho anteriormente, pues permitirnos no tener ingresos que se necesitan y que serían desviados pues a los servicios públicos esenciales. Unos derechos que deben tener también mejor gestionado el Instituto Canario de la Vivienda, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, tal y como consta pues en las recomendaciones. Desde el 2014 y ejercicios anteriores faltan datos de los mismos. Aún así, los datos de cobro de otras obligaciones, pues es cierto y hay que reconocer que aumentó del 3% al 82% al registrarse datos que no se contabilizaron en el año 2017. En definitiva, está claro que debemos seguir implementando las recomendaciones que nos hacen año tras año la audiencia de cuentas, tanto en las consejerías como en los servicios e institutos públicos, los organismos autónomos, las sociedades y entidades empresariales, las fundaciones y los fondos carentes también de personalidad jurídica. Señor Pacheco, también se recogen mejoras en 2019 en comparación con los informes de años anteriores, pero es evidente y queda demostrado que quedan muchas cosas que hacer y también muchas otras que mejorar. Pero yo creo que este Gobierno va en esa dirección y eso es lo importante. Por eso también aprovecho una vez más, por parte de la formación política a la que representa, en este caso Agrupación Socialista Gomera, pedirle al Gobierno que se sigan las recomendaciones y que se cumplan con ellas, porque yo creo que es la única forma de solucionar todas estas deficiencias existentes. Felicitarle también una vez más a usted y hacerle extensible a todos los que conforman la audiencia de cuentas por el exquisito trabajo que han realizado pues un año más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. A continuación, por el grupo de Sí Podemos Canarias, el señor Marrero. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Audiencia de Cuentas de Canarias el que se nos facilite la labor de control sobre los organismos dependientes de la Administración y toda la Administración general de la Comunidad Autónoma. Y, en segundo lugar, también darle la enhorabuena a la mesa y extensivo, por supuesto, a todos los miembros de la Comisión por ir cumpliendo objetivos en esta legislatura, donde en la anterior tuvimos tanto retraso en la puesta al día, pues en esta parece que vamos acercándonos a que las cosas que tratemos en ella no sean cosas que pertenezcan a 5, 6 o 7 años del pasado. Por tanto, creo que estamos avanzando dentro de esta comisión del Parlamento. Analizando la presente fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, hay una cuestión que yo creo que marca un poco un antes y un después respecto a los anteriores informes, que ha sido el que en diciembre de 2018 pues se aprobara ese plan de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma con el anterior Gobierno y se hayan planteado estas cuentas por primera vez sujetas a ese nuevo plan de contabilidad. Y lo digo referido sobre todo a que parece que se desciende mucho más al detalle y con más facilidad y se detectan aquellas cosas que son necesarias de
pues poner al día y demás. Se nos habla, por un lado, de que seguimos con cuestiones pendientes, efectivamente, y voy a hacer una pequeña relación de algunas de las cuestiones que siguen pendientes, como por ejemplo profundizar en los sistemas de evaluación, porque sobre todo si se marcan los objetivos, pues se pueden corregir políticas públicas y sobre todo evaluarlas. Llama la atención efectivamente el problema que ya hemos detectado en anterior ocasión, que se ha intentado averiguar y demás y intentarlo solucionar, que es esa gran cantidad de expedientes en nulidad que usted hacía referencia en el transporte escolar. Pues bueno, de 852 expedientes, pues 655 que corresponden al transporte escolar. Con respecto a la evaluación, pues el informe detecta también que sigue sin constituirse la comisión de evaluación, lo cual es una necesidad imperiosa de que se haga. Y hay una cuestión que es fundamental y que la reseña el informe también, que es la reserva de mercado. Es decir, la comunidad autónoma canaria en general, salvo algún ayuntamiento, recuerdo no sé si era el de Los Llanos y algún otro ayuntamiento en Canarias, sí hacían reserva de mercado, es decir, entre el 2 y el 4% en anteriores ocasiones. Es un asunto pendiente porque, vamos a ver, la reserva de mercado facilita que la gente del tercer sector, que trabaja en el tercer sector, es decir, los beneficiarios de ese tercer sector, encuentren un empleo digno, encuentren un empleo estable, de calidad, y a su vez dejen de estar en las listas de las personas que necesitan acudir a derechos sociales. Por tanto, es una postura que es inclusiva en la sociedad y que facilita pues otras cuestiones y que se deriven pues parte de esos dineros hacia otras necesidades también perentorias. Por tanto, sigue estando pendiente ese asunto y creo que es una cuestión fundamental. Hay otras cuestiones que también detectan, como la del contrato centralizado de energía eléctrica y que las inversiones al ahorro pues no han quedado suficientemente demostradas, o la cuestión del saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, que sigue siendo un problema medioambiental en Canarias, pero que aparte de eso, pues si no lo gestionamos adecuadamente, pues aún peor. Aunque los plazos se hayan acortado en algunos casos con las administraciones y en unas más que otras, etcétera, pues todavía sigue habiendo algunas entidades donde pues tiene pues cifras de 58 días, por ejemplo, ¿no? Para pagar a los proveedores. La contratación sigue siendo una constante siempre. Lo que pasa es que se notan bastantes mejoras en el aspecto de contratación, sobre todo en lo que es la formalización de los contratos, en lo que es la homogeneización. Y 23 de los 34 órganos de contratación pues remitieron los contratos formalizados en tiempo y forma y demás. Hubo otra gente, otras entidades que no remitieron los contratos o que no remitieron las cuentas o que no remitieron, por ejemplo, los informes económicos y financieros, el informe de auditoría o la certificación de aprobación de las cuentas, etcétera. Otros que a lo mejor lo que hicieron fue aprobar cuentas y a posteriori hacer el informe de auditoría, es decir, un poco sin respetar todos los procedimientos en su orden, ¿no? U otras que manifiestan que hay pérdidas reales por encima de las previstas, lo cual pues puede llegar a ser preocupante, sobre todo por lo que signifique de pérdida de control sobre algo que se presupuesta y que luego pues no se cumple adecuadamente. Faltan anexos en algunos casos a informes de indicadores del informe económico financiero y, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, pues las cuentas siguen siendo incompletas y fuera de plazo en general. Hay algunas que han modificado presupuestos sin autorización previa, hay gastos de personal por encima de lo presupuestado en algunas de ellas, incumplimientos de plazos de remisión de contratos, no aparecen casi, exceptuando un par de ellas, las demás no tienen indicadores cuantificables y hay algunas otras fundaciones que no tienen relación de contrato, lo cual implica que en el apartado concreto de fundaciones pues parece que hay mucho que mejorar aún. Sí se cumplen con los objetivos cumplidos de estabilidad y de deuda pública, pero no así con la regla de gasto en algunas de ellas, y
Bueno, alguna, como en el caso de la Fundación IDEO, pues el asunto de ese préstamo de 0,3 millones sin autorización preceptiva, pues también se refleja en este informe. Faltaba actualizar la valoración del inmovilizado. Hay una discrepancia de unos 45 millones pendientes de cobro que cumple un año ya, entre esos 207,2 millones y los 252. Esa discrepancia pues habrá que averiguarla, y sobre todo cuando la audiencia de cuentas, tanto en este informe como en uno de los anteriores que valoramos, pues hablaba de la gran cantidad de cuestiones pendientes de cobro que aún teníamos en Canarias, y la necesidad de depuración, las necesidades de depuración que existen cuando se plantean estas cuestiones. Por tanto, nosotros, analizadas las recomendaciones y demás, estamos de acuerdo con la práctica totalidad de ellas, que se necesita mayor coordinación, se necesita sistemas de evaluación, marcar indicadores para que sean prácticamente, y homogeneizar, modernizar la administración. Consideramos que en este proceso de avance en digitalización que se va a hacer dentro de los retos que tenemos con el uso de los fondos europeos, etcétera, pues podamos tener en un futuro no muy lejano una administración canaria en su totalidad que funcione bien engrasada, que funcione bien coordinada, que tenga mecanismos suficientes para facilitar el control y la gestión, y por tanto que esté mejor al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, tiene la palabra señora González. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, y en particular pues al presidente de la Audiencia de Cuentas. Yo inicio mi intervención pues destacando la evolución positiva que arroja este informe de fiscalización de las cuentas de la Comunidad Autónoma para el año 19. Una cuenta o un año de elecciones y de cambio de gobierno, y con todo un año en el que más que en ningún otro se han aplicado las recomendaciones que la Audiencia de Cuentas propone año tras año en los sucesivos informes de fiscalización de las cuentas generales, de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, para ser exacto. Y esta senda que se inició en el año 18 ha sido posible pues porque se han tomado decisiones que han permitido iniciar en algunos casos y continuar en otros el camino adecuado. Me refiero a hechos como que los entes con presupuesto limitativo pues se aplique ese nuevo Plan General de Contabilidad Pública del 2010 adaptado a la Comunidad Autónoma de Canarias, con las correspondientes adaptaciones al CEFLOGI, e incluyendo o incorporando dos nuevos estados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Cierto es, como bien ha dicho el presidente de la Audiencia de Cuentas, queda por regularizar el traspaso de los saldos de las antiguas cuentas del Plan General del 94 al nuevo plan, en lo que al inmovilizado material e inmaterial se refiere. La razón de la limitación al alcance, pero que es un proceso complejo que ha conllevado un esfuerzo considerable de la intervención general, y es uno de los aspectos más relevantes en el inventario de activos, tanto por su número como por su importe, que hace necesaria pues su gestión a los efectos de determinar, entre otros, los activos en curso, la depuración del inventario y la baja de activos amortizados o no activos. O que también el Gobierno pues lleva a cabo un seguimiento constante y efectivo sobre las cifras de endeudamiento publicadas por el Banco de España, o que el Gobierno haya puesto en marcha esa tan reclamada identificación contable separada de la organización de las competencias transferidas a los cabildos insulares, en las que se refiere a la acción social, lo que va a permitir pues conocer el importe total del conjunto de las administraciones que el conjunto de las administraciones canarias asignan a esta competencia. Como me habrán oído decir durante varios años, para mi grupo parlamentario, para Nueva Canarias, entendemos que esta herramienta no es baladí, que es muy al contrario, es prioritaria, es primordial para la defensa de Canarias en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ahora, otra de las recomendaciones pues que se han
obedecido, por decirlo así, es el que se haya depurado y se haya contemplado un criterio uniforme a seguir para cuantificar la dotación a la previsión sobre insolvencia y se hayan revisado los porcentajes a aplicar según el criterio temporal. Una dotación para la provisión por insolvencia que en el año 2019 ascendió a 280,9 millones de euros, con un incremento respecto al 18 de 107,8 millones de euros. En definitiva, y a modo de resumen, que mientras en el año 18 de las 50 recomendaciones que mantenían su vigencia, 33 del ejercicio 18 y 24 vivas de ejercicios anteriores, pues en el 2019 solo hay 28 recomendaciones que mantienen su vigencia, 11 del ejercicio 19 y 17 de ejercicios anteriores. Dicho esto, como ya han dicho mis antecesores, pues también es lógico que no estén solucionadas todas las cosas, o todos los temas. Hablo, por ejemplo, al hecho que el señor Marrero planteó de que los programas presupuestarios, o que no existen los programas presupuestarios, no describen los objetivos en términos generales, porque no incorporan un sistema de evaluación de resultados. También es cierto, como ha dicho el presidente, que hay una implantación, o está prevista la implantación de un sistema básico de dirección por objetivos para la Administración y sus organismos, pues mediante un sistema común de programación de objetivos. Pues o al que no se haya llevado a cabo la integración de los sistemas de información tributaria y contable, pues para garantizar todas las operaciones de gestión tributaria, de todas las operaciones con incidencia económica y patrimonial, para que tengan su adecuado reflejo en la contabilidad. Hace también el informe referencia a al alto grado de ejecución es el 97,6 del presupuesto de ingresos, lo que pone de manifiesto la prudencia en la elaboración de las previsiones iniciales de ingresos, dado a que, al igual que otras comunidades autónomas, estos provienen pues mayoritariamente del sistema de financiación. Quisiera también, tengo más datos al respecto, pero dado el tiempo, quisiera hacer referencia, por una parte, a los remanentes, a lo que dice el informe sobre los remanentes de las corporaciones locales, y quería destacar destaca el informe el incremento acumulado de las transferencias realizadas por la comunidad autónoma a las corporaciones locales entre los ejercicios 16 y 19 por un importe de 329 millones de euros, recursos cuyo destino es incrementar pues los remanentes para gastos generales de estas entidades públicas, que a 31 de diciembre del 18 pues era de 2.169 millones de euros. Y lo digo porque es que estos remanentes son los que en teoría han podido utilizar las corporaciones locales pues para hacer frente a los gastos COVID. También a un planteamiento que viene en el informe sobre un informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos sobre la situación de las sentencias, entre estas la dictada, la relativa a la Ley 6/2009, que sí que determina el pago indemnizatorio, y lo digo básicamente por algunos planteamientos que hay al respecto de plantear una moratoria también para la implantación de las energías renovables. O sea, tener en cuenta que hay problemas, la sentencia habla de procedimientos indemnizatorios como moratoria, y cualquier otra moratoria puede tener el mismo problema. Respecto a la televisión, el informe pone de manifiesto que en 2019 las pérdidas ascendieron a 46,2 millones de euros, reduciéndose en la cuenta de resultados la partida de trabajos realizados por otras empresas en 4 millones de euros, pero incrementándose en 5,4 millones de euros la partida de gastos de personal y en 6,2 millones de euros la de los servicios exteriores. Y aquí hago colación porque es que recuerdo que desde el año 18 en aquel momento administrador único decía que el cambio llevaba a que hubiera una economía de 200.000 euros más barato, y aquí lo que se refleja es que es 8 millones y algo más caro.
Respecto a la regla de gasto, efectivamente, como dijo el presidente, se incumple la tasa de variación en el 2019 según el informe es de 3,4% respecto al del 18 y debía de haber sido del 2,7%. De todas maneras, la intervención en su informe de noviembre del 20 ajusta esta regla del gasto del 19 a partir de una estimación del INE de los empleos no financieros, en particular sobre los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. Yo entiendo que viene referido a los intereses relacionados con los fondos finalistas y el problema es que no dan conocimiento a las comunidades autónomas de estos cambios de criterio, y porque es que yo entiendo que sería necesario que hubiera información antes de, no a posteriori, a las comunidades autónomas de qué variables son las que se van a tener en cuenta, porque si se tienen en cuenta, entiendo que hubiera permitido a la comunidad autónoma, pues según las estimaciones de la intervención general, obtener la tasa de variación del 2,7% y cumplir, por tanto, la regla de gasto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, palabra del señor Señat. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, desde el Grupo Parlamentario Popular, poner el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas, en valor este informe, también de la unidad de la comunidad autónoma. Sabemos que no es fácil, que es un trabajo laborioso, complejo, y por eso doblemente felicidades y por favor trasládele a sus compañeros, a su personal de la Audiencia de Cuentas, nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen, en este y en el demás informe. También decir que estos son unas cuentas especiales, porque como bien ha dicho alguno de los anteriores intervinientes, son del 2019, donde hay un cambio, hay unas elecciones y hay un cambio de gobierno. Por lo tanto, tanto lo positivo como lo negativo que expondremos hoy, pues no se sabe muy bien a qué responsabilidad o qué grado de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos. Ya en cuanto al informe, a las apreciaciones del Grupo Parlamentario Popular, una serie de puntos. El primero es, como el año pasado también lo resaltamos, la comunidad autónoma, los organismos autónomos, las sociedades mercantiles no cumplen con la obligación de reservar el 2, el 4% de la contratación del sector público a centros especiales de empleo, a empresas de inserción o a programas de empleo protegido. Y eso, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, es inadmisible. Es inadmisible, y les pongo un ejemplo. Esta misma semana tuve la suerte de reunirme con 3 asociaciones del tercer sector, y nos ponían todas, las 3 de distintos ámbitos, nos ponía sobre la mesa la importancia de la autonomía personal de los afectados, de las personas con las que trabajaban. Y para eso era necesario 2 cosas, la formación y el trabajo. Por eso es inadmisible que la propia Administración no cumplamos con esta norma. Y en cuanto a las excusas o las razones por las que se recogen en el informe que no se cumplen, pues tampoco nos parece admisible. Yo creo que lo que está poniendo también en relieve esas razones o esas excusas es que hay que hacer un refuerzo en el trabajo tanto de la Consejería de Servicios Sociales como en la de Empleo para que estas cosas pues no ocurran. Además, volvemos a poner en relieve, como ya hicimos el año pasado y han hecho otros intervinientes, que seguimos sin un sistema, un mecanismo para evaluar la economía, la eficiencia y la eficacia de las políticas de gasto, del gasto público y en la consecución de objetivos. Aunque bien se ha dicho que se está trabajando en ello el Gobierno, pues esperamos que esto sea así, porque creemos que es fundamental para evaluar en qué estamos gastando el gasto público, cuál es el grado de eficiencia y eficacia de ese dinero público que viene de los impuestos de los canarios y de los españoles y qué grado de cumplimiento de objetivos se consigue. El tercer punto, ya entrando en los presupuestos o en las cuentas de la comunidad autónoma, queremos poner en valor, o mejor dicho, no poner en valor, el bajo grado de ejecución de las operaciones de capital. Yo sé que esto puede ser un mal intrínseco, un mal endémico de las administraciones, pero eso no debe llevarnos a menospreciar, a no asumir y ni a conformarnos con esos bajos grados de ejecución en las operaciones de capital. Más aún en el contexto en el que vivimos actualmente, donde viene una serie de fondos europeos que son imprescindibles que podamos ejecutar y donde además, en una situación
de parada o semiparada de nuestro sector turístico, generador de empleo, la obra pública, la obra de las administraciones, tiene que ser un motor económico y un motor de generación de empleo. Y nos llama la atención por los datos que recoge el informe. Operaciones de capital tanto de ingresos como de gastos. Miren, el apartado de gastos, sobre unos ingresos previstos, ingresos iniciales de 449 millones, hay unos derechos reconocidos, unos ingresos finales solo de 297 y unos ingresos cobrados de 183 millones. Estoy hablando de millones de euros. Eso supone el 41%, de 449 ingresos recibidos, 183. Y aquí también nos preguntamos hasta qué punto eso que el Partido Popular ha denunciado en diversas ocasiones, en muchas ocasiones, el cumplimiento del Gobierno de España con los convenios y las transferencias a la comunidad autónoma. Pero si nos vamos a los gastos, la cosa es peor todavía. De unos gastos iniciales presupuestados de 1.080 millones, tenemos unas obligaciones reconocidas, una ejecución de 659 millones. Eso es el 60%. Hay un 40% que no se ha ejecutado. Pero es que además de gastos ya pagados, son 409 millones, que no alcanzan ni el 50%. Si nos vamos al comparativo con el 2018, vemos que el 2019 la cosa ha ido a peor. Teníamos unas obligaciones reconocidas netas en el 2018 en operaciones de capital de 804 millones y en el 2019 tenemos 659, es decir, 150 millones ejecutados menos. Y claro, por eso decía yo antes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno anterior o del gobierno que entró a partir de las elecciones de mayo del 2019? Si nos vamos a la consolidación de todo lo que es el aparato de la comunidad autónoma, de los entes, de las empresas, pues la cosa tampoco mejora. Tenemos unos derechos reconocidos de 1.166 y unas obligaciones, un presupuesto inicial de 1.166 millones de operaciones de capital, les recuerdo que transferencia de capital e inversión, y solamente unas obligaciones reconocidas de 658, el 56%, un 44% de las inversiones y de las transferencias de capital sin ejecutar. Y si esto lo llevamos a las islas, lo desmenuzamos por islas, pues también vemos un bajo grado de ejecución. Voy a poner de ejemplo mi isla, Fuerteventura, en un presupuesto inicial de inversión de 69 millones, pues tenemos unas obligaciones reconocidas, una ejecución de inversión de 40 millones, el 58%, el 40% sin invertir y sin ejecutar. Y esto es un tema grave, y creo que consideramos que es un tema grave y que no tenemos que renunciar a su solución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inversiones no solamente es la inversión en sí, el aspecto social de lo que es una carretera, un centro de salud, un colegio que deja de hacerse, es también la parte económica, reactivación de economía, empleo, eficacia de los recursos públicos, de los impuestos que pagan los canarios y también, no nos olvidemos, trasladarlo a la coyuntura actual de los fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, no es un buen precedente y es un tema que tenemos que abordar. En cuanto a otro siguiente punto es la adaptación a las cuentas al nuevo plan. Nos parece muy adecuado, es verdad que hay que esperar a que podamos ir comparando año a año, los saltos son complicados. En cuanto a la asignación de las partidas de gasto, la dirección del gasto, el presupuesto del 2019, como bien se ha dicho, aumenta en 560 respecto al del 2018. Es verdad que tiene una cosa positiva y es que se focaliza parte de ese incremento a lo que son políticas de servicios públicos, por lo menos en cantidad absoluta, porque la relativa sigue siendo en torno al 70%, pero tiene una parte negativa. Y es que cae, a pesar de que aumentan los presupuestos, cae el gasto en actividades productivas, en generadoras de empleo y en políticas o actividades territoriales, que al final es inversión. Y claro, eso es preocupante. Porque si no apostamos por los sectores que generan economía, que generan empleo, que generan recursos, luego no tendremos impuestos y luego no tendremos recursos para las administraciones públicas. Y ahí cae. En cuanto a los organismos autónomos, pues mire, destacar dos organismos que nos llaman la atención por su impacto social y económico, que es el Servicio Canario de Empleo, donde también hay una baja ejecución, un 25% tanto en ingresos como en gastos se deja de ejecutar, y el ICABI, que es vivienda, un programa fundamental para los canarios, donde también hay una baja ejecución de su presupuesto. Y en cuanto a sociedades mercantiles, perdone que voy un poco rápido porque se me ha echado un poco el tiempo encima, resaltar que volvemos a decir lo de sociedades y entidades mercantiles, seguimos sin tener un mecanismo de control de esos objetivos,
que tienen que cumplir. Me llama también la atención, y lo pongo sobre la mesa, que las aportaciones de socios, básicamente la comunidad autónoma, está en torno a 64 millones de euros, que las subvenciones recibidas acumuladas están en torno a 739 millones, y sí resalto, porque también me ha llamado la atención, Grecasa, una sociedad asociada directamente a la Administración Tributaria Canaria, una sociedad que se supone que trabaja con el contribuyente en la gestión y en la recaudación de esos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones, y sin embargo Grecasa, recogemos en el informe, que el plazo de formulación de las cuentas anuales no lo cumple, que y terminando, señor Enseñat, cuando pueda. No lo cumple, y que la revisión de información a la Intervención General tampoco cumple. Darle las gracias al presidente por el tiempo y volver a reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo que se hace desde la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, el señor David. Gracias, señor presidente. Sumarme, señor Pacheco, a la bienvenida que han hecho todos mis compañeros a esta Comisión de Presupuestos y Hacienda, en este caso para dar cuenta de la rendición de la cuenta general de la comunidad autónoma, trasladarle también el agradecimiento por el trabajo al conjunto de los trabajadores de la Audiencia de Cuentas y a todos sus consejeros y consejeras, y especialmente en esta cuenta general que se rinde por primera vez otra vez con el nuevo Plan General Contable. Fue un proceso complejo, complicado, y quiero también reconocer el trabajo que en su momento se realizó por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, una Intervención General que tiene la responsabilidad de elaborar una cuenta general que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados. Yo creo que si tuviéramos que dar tres titulares respecto a la cuenta general del 2019, habrían tres grandes titulares. El primero de todos es el falso discurso que se tuvo cuando llegó el nuevo gobierno sobre que esta era una comunidad autónoma quebrada con un déficit excesivo. Si acudimos a la cuenta general, vemos como la comunidad autónoma en 2019 cerró con superávit, un 0,6 respecto al Producto Interior Bruto regional. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de estabilidad estaba fijado en el menos 0,1 y que en esta comunidad autónoma, cuando llega el nuevo gobierno, anuncia que había un déficit excesivo. Bueno, pues bien, más allá de que hay que aclarar los efectos del descuento descontando el efecto del IVA percibido en el 2017, que entonces estaríamos en 406 millones de euros de superávit, que es el 0,9 del PIB de la comunidad autónoma para el año 2019. Si nos vamos al segundo titular, el segundo titular sería la falsedad respecto a que bajando los impuestos se había quebrado a la comunidad autónoma y que la bajada de impuestos supuso un perjuicio para la comunidad autónoma. Nueva falsedad del nuevo gobierno, todo lo contrario. Cuando vemos los ingresos, nos vamos directamente a los tributos propios, vemos que sobre las previsiones de 1.298,79 millones de euros se ingresaron un 95,5, 1.240 millones sobre los derechos reconocidos sobre las previsiones iniciales. Por lo tanto, nada que ver con los discursos catastrofistas. Lo que sí nos preocupa es algo que resalta la propia Audiencia de Cuentas y que quizás sea más preocupante de cara al 2020, 2021 y a la recuperación económica, y es el tan bajo grado de ejecución presupuestaria en el año 2019, y especialmente preocupante en lo que se refiere a inversión en nuevas infraestructuras y bienes destinados a uso general. En este concepto tan solo se ejecutó el 25,8% de lo presupuestado. Es decir, de 225 millones de euros que se tenían que haber ejecutado de obra nueva, la comunidad autónoma ejecutó un 58 millones.
Una parte muy importante, yo me voy a sumar a la importancia que tienen los tributos, los ingresos que vienen derivados del sistema de financiación. Ha sido un esfuerzo de vincular los ingresos del sistema de financiación y yo creo que hay que seguir profundizando en la compensación de la situación de lejanía, de las singularidades de la comunidad autónoma y en especial de las singularidades de nuestro sistema tributario y por lo tanto es lógico que haya un volumen muy importante de transferencias del Estado respecto a los ingresos de la comunidad autónoma. Pero es verdad que sobre un presupuesto definitivo consolidado de 9.423 millones de euros, lo cierto es que las obligaciones reconocidas para el 2019 fueron de 8.174 millones. Que hay 3 capítulos que se llevan el mayor volumen de ejecución, son esencialmente los que se refieren a las transferencias corrientes, al gasto del personal y al endeudamiento. Y nos parece que aquí hay que hacer especial énfasis en la importancia del impulso de la ejecución presupuestaria. Y, de hecho, la propia Audiencia de Cuentas hace mención expresa en su informe a la preocupación respecto a la ejecución del convenio de carretera con no disponibilidades que tenía este convenio, es decir, el incumplimiento constante del Estado con respecto no solamente al convenio de carretera, sino otros convenios que han ido desapareciendo de las cuentas de la comunidad autónoma, como puede ser el convenio de infraestructuras hidráulicas, el convenio de infraestructuras educativas, etcétera. Otro especial capítulo respecto a la inejecución, a la falta de impulso de la ejecución, ya se ha mencionado, tiene que ver con el Servicio Canario de Empleo. En este momento es fundamental, ya lo era en el 2019, pero desde luego si queremos recuperar la economía es necesario que tenga las herramientas para poder impulsar el empleo. El impulso como decía, de las inversiones para la recuperación, de la inversión pública para la recuperación de la economía canaria y del empleo, y especialmente preocupante también los problemas en el ICABI y especialmente en la incapacidad para la gestión y en el impulso en el fomento de la vivienda protegida en capítulos concretos que son esenciales. Quiero no reiterarme, pero creo que es importante resaltar aspectos que tienen que ver con los que ya se han mencionado, como es los contratos en nulidad, especialmente grave en el sector de transporte escolar y el volumen que suponen, y además especialmente grave en la situación que se encuentra ahora el sector del transporte discrecional vinculado al turismo, que con su paralización pues estos contratos en nulidad les causan un enorme perjuicio. Y respecto a los asuntos que tienen que ver con la transparencia. Esto es algo que también queríamos poner de manifiesto, y es que se hizo todo un esfuerzo para impulsar la evaluación y la comisión de evaluación que tenía que estar respecto al Fondo de Desarrollo de Canarias, que tenía que haber sido constituida y que no se cuenta ni con la Constitución ni con un informe de evaluación que permita corregir y, en todo caso, determinar aquellos impulsos que se tienen que dar a algunos u otros programas. Por eso nos parece especialmente grave que no se haya continuado con la labor de transparencia en la que se había iniciado. Seguiremos muy de cerca toda la puesta en marcha de esa dirección por objetivo para la eficacia y eficiencia de los programas que se están ejecutando, pero insisto en esos 3 grandes titulares. Falso que se estuviera en una situación de déficit excesivo, falso que bajar los impuestos supusiera un perjuicio para la comunidad autónoma, se cumplieron con las previsiones de ingresos, y por último preocuparnos, señor Pacheco, y sobre todo hacer especial hincapié en la preocupación que nos supone que haya tan poca capacidad en este gobierno para impulsar las inversiones en un momento que son cruciales de cara al impulso de los fondos europeos y de cara especialmente a que los recursos lleguen a las empresas a través del Servicio Canario de Empleo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, el Grupo Socialista Canario, señor Viera Espinosa. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco.
Me gustaría, en primer lugar, igual que ha hecho el resto de los que han intervenido, felicitar a la Audiencia de Cuentas por el trabajo realizado, puesto que de alguna manera nos da una imagen casi real de la gestión que se realiza en la Comunidad Autónoma de Canarias, sabiendo además que es la primera cuenta general que se presenta según el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Reconocerle también dicho trabajo a la intervención general por el esfuerzo realizado. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización de la cuenta, nos gustaría realizar una serie de observaciones y preguntas para que nos aclare algunas dudas. En cuanto a la limitación al alcance, destacar lo que indica el propio informe sobre el balance por no haber podido realizar los ajustes en inventario físico, en amortizaciones a efecto del inmovilizado intangible y material. Aunque se ha ido mejorando y el ejemplo más claro está cuando se habla de la falta de un sistema que evalúe las políticas públicas, se menciona en el propio informe que se está implantando un modelo de planificación enfocado a resultados, que es un antes y un después en el compromiso con la instauración del principio del buen gobierno por parte del Gobierno de Canarias. Y a pesar de esto, se sigue adoleciendo de los mismos incumplimientos, como la reserva del 2% al 4% del volumen de contratación a centros especiales de empleo o a las inversiones financiadas con los ahorros producidos por la gestión del contrato de energía eléctrica o lo relativo a saneamiento, depuración y reutilización o el desconocimiento del número de trabajadores o trabajadoras que realizan su labor en la Comunidad Autónoma de Canarias. Aunque hay que decir que en esta fiscalización se han tenido en cuenta 11 recomendaciones de informes pasados. Por eso, una vez más, igual que ocurre en algunos informes que hemos analizado, se denota una serie de incumplimientos por parte de la Administración, de tal forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley, cuando el primero en no hacerlo son los poderes públicos. Resaltar que la educación, la sanidad, la dependencia y las políticas de empleo tienen más gasto definitivo que el presupuesto inicial, lo que determina una vez más de que no se presupuesta el gasto real. Hay una reducción del remanente agregado teórico o de libre exposición en 2019 con respecto al 2018. Esto es así porque existe 280 millones de euros de provisión sobre la deuda en ejecutiva de dudoso cobro, a diferencia de lo que se hacía anteriormente a no dotar de provisión por la deuda en ejecutiva, lo que originaba presupuestos irreales. El tiempo, al fin y al cabo, nos ha dado la razón. En términos generales, tanto derechos como obligaciones reconocidas está provista por encima de lo inicialmente presupuestado. Se sale una caída de los impuestos indirectos sobre lo que se recaudó en el año 2018. Hay un punto débil reconocido que es la bajada en inversiones reales. Veníamos de un mal dato del 2018 con un gobierno en minoría de Coalición Canaria. Es cierto que el dato sigue siendo malo para el 2019, pero hay una serie de condicionantes, como puede ser, el primero, el cambio de gobierno, y segundo, que nos encontramos en una situación en materia de inversiones donde no había proyecto, no había prácticamente procedimiento de contratación, y le invito a comparar el verdadero trabajo del gobierno del año 2020, donde obras importantes que estaban pendientes de iniciar su ejecución, como el caso de la aldea, el anillo insular de Tenerife o el eje norte de Fuerteventura, pues están en marcha y, digamos, la sociedad lo puede ver. En general, hay un aumento del gasto y una bajada de ingresos con respecto al 2018, una descompensación producida por la bajada del IGI. Por otra parte, sabemos que era un año electoral. La pregunta que se me ocurre es si podría estar afectada esta bajada si se hubiesen hecho una serie de gastos que se aprobaron sin cobertura presupuestaria. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, se cumple con el superávit, pasando en términos generales de 921 millones a 296 millones en el 2019. Se cumple con la deuda, con el periodo medio de pago, que por cierto está por debajo de las medias de la comunidad autónoma, y no con la regla de gasto, que afortunadamente no hubo que hacer ningún plan de ajuste, porque además se suspendieron las reglas fiscales del año 2020. Nos llama la atención el volumen de modificaciones presupuestarias en algunas áreas, y otra de las cuestiones que también llama la atención es la no realización de una opción de compra de la sede de Cabo Llano. Es verdad que no había partida presupuestaria para hacer frente a dicha compra, pero se podía haber puesto en los presupuestos del 2019 y poder adquirirla, de tal forma que se hubiese producido un ahorro de los alquileres para las cuentas de la comunidad autónoma. Se habla en el primer apartado del párrafo de énfasis de la necesidad de aumentar el déficit del sistema de financiación autonómica. Hay que recordar que fue
el Partido Popular el que incumplió su deber de actualizarlo. Es una cuestión pendiente a nivel de Estado, no solo afecta a Canarias, sino al resto de las comunidades autónomas, y también es cierto que Canarias mejoró su financiación autonómica en el año 2017 porque se modificó para que no computara los recursos del REF. En otro apartado del párrafo, de énfasis nos indica que la situación actual de pandemia está aumentando los gastos, por lo que se plantea aumentar los ingresos. Usted, cuando hace referencia al aumento de ingresos, se refiere a que se podría utilizar cualquier figura tributaria de la que tenga competencia la comunidad autónoma para alcanzar ese aumento. Con respecto al FEDECAN, y decir que si hay informes de la consultora Deloitte, no hay proceso de evaluación, y no es que no se reúna la comisión de evaluación ahora, es que tampoco lo hacía antes. El Grupo Parlamentario Socialista defiende el hecho de que exista una evaluación no solo del FEDECAN, sino también de las políticas públicas, y sostenga el consenso necesario para replantearlas una vez obtenidos los resultados de esa evaluación. Con respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica y a la vista de los resultados, entendemos que no son atractivos desde el punto de vista de la financiación y habría que reformularlo y, en todo caso, en que no se convierta en el futuro en un instrumento fallido. La cuestión que más me ha llamado la atención, y algún interviniente lo ha puesto sobre la mesa, se encuentra en la página 64, el punto 5, hace referencia a que en la memoria de la cuenta general se indica que la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ha emitido un informe sobre la situación de las sentencias dictadas relativas a la moratoria de construcción y pendientes de reclasificación de suelo y fijación de la indemnización. No sé a qué moratoria se refiere. Lo que sabemos es que está en un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, que son firmes y que son sentencias en relación a una moratoria de construcción. ¿De qué moratoria? ¿De qué sentencias estamos hablando? ¿De cuántas sentencias? ¿Quiénes son los litigantes, además de la comunidad autónoma? ¿Cuánto podría suponer económicamente para las arcas de esta comunidad autónoma ese litigio? Creo que es un tema lo suficientemente importante, no sé si conocido por el resto de los grupos políticos, pero para el Grupo Socialista no es conocido. Y por eso nos gustaría que el presidente, en la medida de sus posibilidades, nos contestara las preguntas formuladas anteriormente, puesto que si no va a seguir estando esta duda. Y lo decimos en aras de la transparencia y la claridad en los asuntos públicos. Para terminar, indicar que si bien ha habido avances en algunos aspectos, también se denota una falta de responsabilidad política en algunas cuestiones, así como una falta de gestión y de interés por modernizar la administración pública. No olvidemos que es dinero público y que tenemos que gestionarlo de la manera más transparente, eficaz y eficiente, en beneficio de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. A continuación tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el señor presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Muchas gracias, presidente. Bueno, intentaré contestar la mayor cantidad de cosas que he ido apuntando. Algunas han sido recurrentes en varias intervenciones y otras han sido específicas. En cuanto al módulo de financiación afectada, lo que se ha comprobado es que ya está puesto en funcionamiento, no hay ningún tipo de juicio sobre sus resultados o sobre la corrección de ese aplicativo, porque no se ha efectuado todavía la fiscalización de ninguna cuenta que arroje resultados al respecto. La evaluación de políticas públicas es un tema también que es recurrente. En su día, con ocasión de la presentación de alguno de los informes en esta comisión, yo me remonté hasta 2011 y ya después no vi más, pero bueno, se viene consignando en los informes de la audiencia desde 2011. Es algo que es básico. En España hay una cultura de evaluación ligada básicamente a los fondos europeos, y en donde para acudir a las convocatorias, para garantizar la negociación de los siguientes años de fondos europeos, Europa siempre exige una evaluación, muchas veces incluso exige una evaluación antes de iniciar los procesos, exige una evaluación intermedia y una evaluación final, y en base a eso es cuando vuelven otra vez a producirse
esa nueva convocatoria de fondos, donde a través de esa evaluación se intentan corregir los errores que se hayan presentado y la falta de efectos, porque cualquier tipo de política va ligada a una serie de efectos que se intentan conseguir en la aplicación de las mismas y que, en caso de no conseguirse, que es lo que demuestra en su caso la evaluación posterior, implica, y Bruselas nos pide que realicemos cambios ya que el objetivo no se ha conseguido. Esto es lo que se ha producido con esa normativa de final del año pasado y que dijimos que se tenía que estar aplicada el 31 de julio de este año. Es un pequeño paso. El anterior gobierno en su día intentó un marco similar y bueno, los que llevamos algunas canas hemos visto a lo largo de la vida administrativa más de un intento en este sentido. Recordemos que estamos hablando de un sistema simplificado, o sea, no estamos hablando de una evaluación plena de políticas públicas, sino de un sistema simplificado que por algún motivo produce un coste importante en la administración y que, bueno, que si vemos cualquiera de las memorias o cogemos cualquier tipo de organismo del gobierno en los últimos 5 años o en los últimos 10 años y comparamos las memorias, hay algunas que realmente los cambios yo creo que se mueven como mucho en un 10% por cualquier tipo de vicisitud. Yo creo que es un tema que hay que meterle más ganas y hay que de alguna manera desde la parte de Hacienda obligar a una mayor aplicación en los diferentes programas presupuestarios y a la hora de ejecución y de contar con indicadores que de alguna manera nos determinen el éxito o la normalidad o el fracaso de cualquier tipo de política pública. Un aspecto que también se ha tocado por varios es el tema de la obligación de rendir los contratos. Este es un tema recurrente, lo hemos tocado con informes específicos, los hemos tocado en la cuenta de las administraciones locales y hay enormes dificultades porque bueno, hay tal cantidad de cuentadantes que tienen que poner la lista en manos de la audiencia. Tiene 2 componentes, una lista de contratos y después los contratos superiores, por ejemplo en el caso de obras superiores a 300.000 euros tienen que incorporar una serie de extractos que realmente están dirigidos a que se produzca una fiscalización de los mismos. Este incumplimiento implica, por una parte, el que la audiencia tenga algún tipo de medida coercitiva más allá del 2% que hemos comentado también en esta comisión, porque si no hay un incumplimiento y ya está. Y por otra parte, venimos trabajando en un marco propio y en un marco también con el Tribunal de Cuentas para intentar rentabilizar de alguna manera la plataforma de contratación de las administraciones públicas y para que de alguna manera eso se convierta en la forma de dar rendición de esos contratos. ¿Qué pasa? Que ahí cuando se va a comprobar esa publicación en esa plataforma, que no tenerlo publicado en la plataforma implica una nulidad de contrato, que tampoco se está practicando por las diferentes administraciones. De esa manera, con la mera publicación, la audiencia de cuentas se dé por notificada del mismo. Pero es un tema importante. La ley de contratos liga todos estos procesos y también ligo con las nulidades a los sistemas de integridad en la contratación pública y ligado a los principios de igualdad, de publicidad, de transparencia y de libre concurrencia, con lo cual no es un tema baladí. Respecto a la baja ejecución, la cifra que di yo en la comparecencia se refiere a los fondos consolidados, que es donde se aportaron unas cifras. Hay dentro de lo que es la parte de la comunidad autónoma hay unas cifras específicas en las cuales se señala las líneas en las cuales se está produciendo, y básicamente una de ellas es en la parte de obras públicas, que tiene 2 afectaciones. Una es la del convenio de carreteras, que está dado de alta y que finalmente no se cobró, y por otra parte tiene también una no disponibilidad presupuestaria, con lo cual de alguna manera determina
determina un marco de ejecución sobre el cual había que haber actuado de alguna manera. En todo caso, por darles una referencia, el capítulo 6 a nivel de gastos consolidados, en 2019 ya se ha dado el dato de 36,72, en 2018 fue el 40,05, en 2017 es el 61,35% y en 2016 es el 84,62%. En lo que es capítulo 7, el 2019 sería casi el 79% y el resto de los años se mueve en torno al 95%. Pero bueno, este es un tema que requiere el aplicarse en esta ejecución. Respecto a el comentario que se hizo en lo que es el párrafo de énfasis de las figuras tributarias, lo que de alguna manera intenta trasladar el informe es que la situación derivada de la pandemia produce mayores gastos, menores ingresos y que de alguna manera exige esa ecuación es muy difícil de resolver si donde se aumenta el gasto no hay un incremento de ingresos. Entonces lo que se manifiesta en el informe es que se ha detectado por diferentes administraciones la necesidad de aumentar o de conseguir nuevas fuentes de financiación. Eso se puede lograr o bien por la mejora del sistema de financiación, que también se ha comentado hoy a lo largo de la intervención, o bien con nuevas figuras impositivas, pero la audiencia no se mete en ni siquiera aconsejar con qué tipo de figura impositiva. O sea, no es una función de la audiencia. En cuanto a la moratoria, bueno, es una ley de aplicación del sector turístico que implicó una suspensión por una parte de licencias y por otra parte de planeamientos, que una serie de personas, de las cuales desconozco el nombre ni societario ni nada, acudieron a los tribunales porque consideraron que se había lesionado sus expectativas de derechos. En el caso de las construcciones no afectó a ninguno, porque toda la construcción en curso que tenía su licencia pudo continuar, pero bueno, entre medio había expedientes presentados con una licencia no concedida, había unas calificaciones urbanísticas que permitían una expectativa de derechos, que es una de las cosas que están reclamando, y bueno, y había también gente que sin ninguna expectativa real, sino de un posible cambio, pues también se han atrevido a presentar. Lo que realmente ahora mismo queda en la fase del Constitucional es que haya un fallo. Lo que yo he querido trasladar es que no había ningún tipo de fallo firme que condene a la comunidad autónoma a un determinado montante, y en cuanto al montante real, realmente no es un tema que nosotros podamos ver, porque no hemos tenido acceso a las demandas de los particulares ni incluso a la razonabilidad. Lo único que se considera aquí es el informe de los servicios jurídicos, que no da ninguna pista a cuánto puede ascender el posible montante de una indemnización. Supongo que básicamente también por una estrategia legal a la hora de esa defensa, pero vamos, actualmente ahora mismo no hay ningún tipo de fallo que permita vislumbrar un riesgo para la comunidad autónoma. El riesgo está ahí, indudablemente existe, pues en condiciones normales tendría que estar de alguna manera en una empresa evaluado y dotado, pero bueno, este es un tema contable que además con la que ha habido a nivel presupuestario pues no se ha cometido. Simplemente es un tema de, en su caso, ir ahorrando, pero insisto que el nivel de seguridad a la hora de interpretar si se va a ganar o si hay las posibilidades de un fallo favorable o desfavorable, lo tiene el gobierno. Yo desconozco y la audiencia desconoce, no se ha metido en esa parte de la fiscalización. Es un tema, insisto, más un tema de jurídico que realmente financiero. Financiero simplemente es poder tener solvencia para afrontar los gastos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues existe. Gracias, presidente. Gracias, don Pedro Gallego, gracias, presidente de la audiencia. Y se entiende por los portavoces que queda finalizado este debate
Y quiero recordarle, en este caso a las señorías, los grupos podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación ampliación. También quiero recordar que las propuestas concernientes al informe sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán que incluir, en su caso, pronunciamiento sobre la aprobación de la referida cuenta. Esto quiere decir que, por tanto, entre las propuestas de resolución no puede faltar la que apruebe o no esta cuenta general, independientemente de si los grupos incluyen o no propuestas de aprobación o de solicitud de devolución del informe. Pero quería dejar claro esta cuestión. Aparte, también comentarles que la mesa de la comisión calificará y declarará la admisibilidad o inadmisibilidad de las dichas propuestas de resolución, y que las propuestas concernientes al informe sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias que hayan sido admitidas se elevarán al Pleno de la Cámara. Dicho esto, se levanta la sesión. Muchas gracias.